Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Como siempre, les deseo mucha luz, mucha fuerza, mucha energía y que todo lo que pase por tu mente se haga realidad. Por eso mucho ojo lo que estamos pensando, porque de repente pensamos cosas que no son buenas. Pero estos días no nos permiten pensar así porque la luna y las energías y los eclipses nos provocan andar un poco más prendidos, más animosos, más optimistas, más alegres, que eso es sensacional. Tenemos, pues ya estamos por terminar este mes y este mes, bueno, pues este mes de junio, pues tuvimos muchas cosas. Dos eclipses, el eclipse del 5, del 21, el ingreso del signo de Cáncer el día 20, junto con el solsticio el día 20, y Mercurio que ingresó retrógrado el 18, y todo esto que nos lleva a hacer muchas cosas nuevas, cosas diferentes, pero con nosotros mismos. Al hacer cosas nuevas, cosas diferentes, no me refiero solamente a las actividades de nuestra vida diaria o nuestra vida del hogar o nuestra vida laboral, no. Hacer cosas nuevas y diferentes con nosotros mismos, darnos tiempo a nosotros mismos. Es una época de reencontrar piezas perdidas con nosotros mismos en nuestro interior, de armar ese rompecabezas que tenemos dentro de nosotros, que la única piececita que falta es confiar en mí, quitar todo lo negativo de mi mente. Cuando vamos creciendo en nuestro desarrollo personal y en nuestro desarrollo humano, sin importar los números de años que tengamos, hablo de crecer en conciencia. La elevación de conciencia es sumamente importante, que eso significa que yo me estoy dando el permiso y la oportunidad de arriesgarme a hacer algo nuevo, de arriesgarme a hacer algo diferente, sin importar los comentarios de los demás, porque penosamente cuántas cosas dejamos de hacer por el qué dirán. Uy, una cantidad de cosas. No les hagas caso, el qué dirán no pasa absolutamente nada. Te lo digo por experiencia. Toda esta cantidad de temas que yo trabajo y trato y con ustedes en tantos medios, pues fui de las pioneras en los medios de hacerlo en la tele, en los medios de comunicación, señaladísima, y ahora todo el mundo ahí anda. Así de sencillo, perdón, pero pues por eso mismo les digo, olvídate de las penas y del qué dirán. Cuando tú sabes quién eres, qué quieres, a dónde vas y cuál es tu objetivo de vida, corre por él. Que te van a señalar, que te van a criticar, así lo van a hacer. ¿Y sabes qué pasa? Que muchas veces todos aquellos que te señalaron y te criticaron, después te los encuentras y te dicen, ¡ay, qué gusto me da! Yo sabía que ibas a llegar muy lejos. Bueno, pues les contesta una Sagitaria, ni te da gusto y no te causa gracia. No, pero ¿saben qué pasa? Esta es una super semana, por eso les estoy diciendo todo esto que estoy anticipé, porque vamos a andar contentos, felices, animosos. Este mes de junio se cierra totalmente con los eclipses, con el solsticio y demás, y vamos a entrar al mes de julio con otra actitud, con otro pensamiento, con cambio total. Fíjense ustedes que, ustedes saben que pues los nodos cambiaron de Cáncer Capricornio a Géminis Sagitario, y este último eclipse, no último, porque faltan 2 eclipses en el año, 3 con el del 4 de julio, este eclipse del 4 de julio que va a estar en el signo de Capricornio, pues ahora sí que toda esa cantidad de eclipses que se estuvieron presentando desde el 2019 hasta este que se va a presentar, pues venían siendo de los nodos norte y del nodo sur. Ahora ya vamos a tenerlos pues en Géminis y en Sagitario. Así que, ¿qué quiero decir? Que este próximo eclipse que vamos a tener el día 4 de julio en el signo de Capricornio es un eclipse de lunar, de luna llena, momento adecuado para cargarnos de energía, de llenar recipientes con agua para después utilizarlos para limpiar nuestros cuarzos o nuestros productos o nuestra casa o nuestra persona, para hacer limpias, para hacer lo que te dé tu gana, para lavarte la cara, que es buenísimo el agua de luna, para lavarte el cabello también. Porque cuando hay eclipses, los eclipses, su energía es espectacular.
sí nos mueven mucho las emociones, sí nos mueven las emociones, por supuesto. Imagínate más el de luna llena, que es el eclipse lunar, porque tenemos, pues somos una tremenda cantidad de porcentaje de agua en nuestro cuerpecito. Y si mueve las mareas, imagínese lo que hace con nosotros. Pero si lo volteamos por el lado amable, como siempre trato de ver yo la vida, por el lado amable, a como dé lugar, esto es lo que va a pasar. Un eclipse lunar el 4 de julio a las 11 de la noche con 44 minutos, hora del centro, en el signo de Capricornio. Toda esta semana la tenemos de luna creciente. ¿Para qué nos sirve la luna creciente? Para todo lo que tenga que ver con compras, ventas, negociaciones, contratos, acuerdos, realizaciones, plantar, trasplantar y cortarnos las puntitas del cabello para que de esta forma nos crezca con mayor rapidez. Es una semana buenísima para hacer la cantidad así de recetas que tenemos aquí en nuestro canal de YouTube para los dineros, los trabajos, para que nos paguen, también para ventas o compras de casas que muchas personas pues lo están haciendo de forma online, porque me enteré de alguien hace poco que lo hizo y dije, ay, ¿cómo lo hiciste? Dijo, pues lo hicimos todo vía así como que videoconferencias y demás. Le dije, ay, qué chistoso, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Pues así es, tenemos una semana llena de luz, de fuerza, de energía. Cerramos el mes de junio y recuerden que el 1 de julio, atención, todos los números 1, todos los días primero de cada mes, todos los días hay que agradecer a la divina providencia que no nos falte casa, gracia, vestido y sustento, pero especialmente los días primeros de cada mes, que no se nos olvide. Debemos de agradecer todo lo bendecidos que somos. No estemos pensando en negativo, al contrario, puro positivo. Sin más, me voy contigo, mi querido Aries. Hay avisos importantes que te van a dar mucha paz, mucha tranquilidad y mucha serenidad sobre alguna negociación que tiene que ver con compras, ventas, relaciones públicas, muchos cambios muy positivos que van a llegar a tu vida, que te convienen porque además pues te los mereces. Eso es definitivo, te lo mereces porque has trabajado por ello y lo que tienes no es el resultado simplemente de la casualidad, sino de la entrega y del compromiso. Por medio de tus amistades vas a avanzar con muchísima rapidez en alguna entrevista, junta, acuerdo o negociación. Sin importar de que no podamos estar saliendo, podemos hacer 1001 cosas con todo lo electrónico, las formas, hay 1001 maneras de hacerlo y tú lo estás haciendo de manera súper bien. Te invito solamente a que mantengas tus pies en la tierra, tus ojos hacia el cielo y sigas confiando en que la abundancia sí te la mereces, pero es importante compartir. Para los Tauro, el universo está cooperando totalmente a tu favor. Aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten. No dudes, creo que ya lo platicamos las semanas anteriores, donde te invito a que confíes mucho en ti, que te quieras mucho, que te valores, que te des tu sitio, tu lugar, porque tú vales absolutamente todo lo habido y por haber. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando elevamos nuestra autoestima, nuestro amor propio, lo que hablen, lo que digan, lo que señalen, lo que critiquen, hombre, ni los escuchas. Y eso es lo que ya está pasando contigo y eso me da muchísimo gusto, porque te cuento que el universo está cooperando contigo para abrirte canales nuevos de abundancia y de prosperidad. No necesariamente cuestiones económicas y materiales, que sí también están incluidas, te aclaro, sí están incluidos, pero especialmente mucha paz interior, mucha alegría, mucha felicidad, muchas noticias muy lindas. Pueden ser de tu familia, pueden ser de tus amigos, vas a tener noticias muy alegres y te vas a empezar a hacer un cambio. Si antes, no sé, si a lo mejor antes no leías mucho, vas a empezar a leer. Si antes no cantabas mucho, lo vas a empezar a cantar. Esos son los cambios que la vida nos dio a todos en este ciclo que nos está tocando vivir. Y me da muchísimo gusto por ti, mi querido Tauro, porque después de presiones o de tensiones económicas, tu vida empieza a funcionar cada vez de mejor manera. Para los Géminis, muy bien, Géminis, abundancia, triunfo, éxito, prosperidad y cambios en tu vida patrimonial. ¿Será que vas a vender algo grande, comprar algo grande? ¿Vas a negociar algo que te conviene? Porque bien se dice, y lo tengo yo claro, yo lo he hecho 1001 veces, les cuento. Los bienes son para remediar los males.
Cuando nosotros tenemos bienes y traemos por ahí una que otra deuda o muchas, pues órale, para eso son, no nos inquietemos, pues para eso es lo material va y viene. En esta semana vas a tener una propuesta que vale muchísimo la pena. Por medio de alguna amistad, algún contacto o a alguna persona que te debe algún favor o que te quiere mucho, que está muy agradecido contigo, te va a contactar con alguien que te conviene a tu futuro a muy corto plazo, sin pasar del mes de agosto. Vas a tener por medio de este contacto una negociación sumamente favorable, sumamente buena, que te va a dar mucha paz y tranquilidad en las cuestiones personales, pero también en el hogar y en tus ingresos. Para los cáncer, no busques afuera lo que llevamos adentro. Tú eres un ser tierno, romántico, sensible, vulnerable, amoroso, cancercito, agüita. Pues te cuento que hay renacimientos, cambios, transformaciones y novedades. Vas a entrar en un ciclo muy interesante. Estamos precisamente ahorita pues en el ciclo de ustedes, de mis cáncer. Y tenemos muchas y muy buenas oportunidades, cáncer, de hacer algo que habías estado, puede ser postergando, dejándolo para después, pero wow, ya estás empezando a actuar, a hacerlo realidad. Tú eres creativo, pero súper creativo. Tú desde pequeñito saliste o bailando, o cantando, o escribiendo, o dibujando, o inventando mil y un cosas. Tienes mucho poder para poder hacer las cosas realidad. Si aprovechas esta maravillosa semana y te aprovechas del eclipse, que a ti te conviene muchísimo porque tu luminaria es la luna y va a estar en Capricornio y te apoya tremendamente a ti en cuestiones económicas, es momento de avanzar. Confía, mi querido cáncer. Para los Leo, todo lo que tenga que ver con inicios, con oportunidades, con algo diferente, con nuevas experiencias, pues está totalmente a tu favor. Hay cambios importantes en tu forma de ver la vida que van a hacer que se provoque dentro de tu economía, pero especialmente en tu yo, en tu ser, en tu interno. Como que mucha serenidad, mucha armonía, como que se alinearon todos tus chakras desde la corona hasta la raíz. Seguramente quitaste muchas personas de tu vida que solamente pues eran garrapatitas energéticas, eran ladroncitos de sueños. Bien hecho, mi querido Leo, porque debemos de tener a los que deben de estar en nuestra vida y nada más, así de sencillo. Penosamente te percataste de personas, bueno, que te tuvieron inmerso en chismes, dimes, diretes, comentarios de pasillo, y bueno, sabiendo tú quién eres, ni te enganchaste absolutamente. Bueno, sí te molestaste un poquito, pero no pasa nada, no te quedaste enganchado. Quiero decir que ahora te percataste y te diste cuenta quién verdaderamente debe estar en tu vida y quién no. Ahora bien, también en el transcurso de jueves y viernes vas a tener buenas nuevas que te van a dar una oportunidad de iniciar algo nuevo, algo por tu propia cuenta. Para los Virgo, Júpiter es el planeta del triunfo, del éxito, de la abundancia, de la prosperidad, está en Capricornio. Tú eres Virgo, que eres tierra. Estás teniendo grandes oportunidades, mi querido Virgo, de hacer cosas muy interesantes que van a darte muy buenos resultados. Pero para que todo ello suceda, primeramente tú te lo tienes que creer. Mientras tú no te lo creas y así te lo pongan frente a ti, será, no sé, tal vez, creer para ver. Cree, confía y actúa. Si tú lo crees, lo vas a lograr. Estás en un momento importantísimo. Haz a un lado el escepticismo de todo lo nuevo o lo diferente que está llegando a tu vida. Hay momentos en que nosotros dejamos de hacer muchas cosas porque son cosas que, no, yo por qué, no, eso yo no sé hacerlo. Sí puedes hacerlo. Y ahorita hay mil y un maneras de aprenderlo, de estudiarlo. Créeme que las cosas nuevas que te van a proponer en esta semana van a valer muchísimo la pena y además te vas a dar cuenta de ese alto nivel de percepción y de intuición que desde el momento que te lo digan te va a requete encantar. Para los Libra, wow, mi querido Libra, si había presiones por ahí en la economía, en los pagos, en las cuestiones de tú contigo mismo, si habías estado inquieto, hay ofrecimientos, propuestas, cambios, pero especialmente mucha serenidad, mucha tranquilidad y mucha paz. Habías estado pasando por muchos movimientos en tu interno que te llevaban de repente a estar desesperado, alterado, presionado, tensionado. Por supuesto, pues recordemos que ya salieron, vuelvo a insistir, los nodos de Cáncer y de Capricornio, que a final de cuentas, pues, claro que nos afectan a todos, pero muy especialmente a los que están en la cruz cardinal, y en este caso tú estás en la cruz cardinal, mi querido Libra. Al soltarte y ahorita tener
a Géminis y Sagitario, y viene el eclipse, que es eclipse de luna, más allá de alterarte, todo lo contrario, te está dando alegría, te está dando felicidad y te está abriendo puertas en tu economía. No dudes de tus posibilidades, no tienes que andarlo rebotando con todo mundo y preguntándole a todo mundo si lo haces o no lo haces. Si tu voz interior, si tu intuición te está diciendo que ese es el camino, por ahí dale. Para los escorpiones, renacimiento, un renacer, un reencontrarte. Eso hacen todos los planetas cuando están retrógrados, ¿eh? Todo lo que tenga que ver con el revisar, renacer, reencontrar, renegociar, todo lo que sea Bueno, este renacimiento te va a dar la oportunidad de encontrar todas esas piezas perdidas que no sabías tú por dónde darle. ¿Qué quiero decirte? Vas a liberarte de ataduras, de miedos, de agobios, de angustias. Vas a perdonar, a perdonarte y a pedir perdón. Si no puedes pedirle perdón a alguien porque ya no está en este universo, sencillo, háblale, platícale, cuéntale. Recuerda que nosotros no estamos solos. Nuestro cuerpo y nuestra piel y nuestros huesos están aquí en este universo. Pero todos esos seres que ya no están quieren hablar con nosotros y siempre se nos manifiestan de mil y un maneras. Este renacimiento te va a dar la oportunidad de confiar. Va a haber mucha alegría, mucho amor propio y mucha autoestima. Un miembro de tus seres amados, muy cercano, de tu primer círculo, te va a dar una noticia que va a llenar tu corazón de fuerza, de alegría y de felicidad. Es momento también que te lances a la aventura de vivir, sentir, gozar, vibrar, de liberarte de ataduras, de liberarte del que dirán, de hacer ese sueño que has querido siempre, pero no lo has hecho porque pues como que si lo haré, y luego si dicen que no te importe absolutamente nada, Escorpión. Tienes todas las de ganar y tú sabes cómo hacerlo. Para Sagitario, después de presiones o de tensiones en cuestiones personales o familiares o laborales que nadie tenía nada que ver, eras tú contigo mismo. Sí. Si somos honestos, los Sagitarios podemos ser unos signos muy alegres, simpáticos, divertidos, pero somos en ocasiones algo explosivos o aceleradísimos. Bueno, utilizaste tu percepción, tu intuición, tus sueños premonitorios, te reencontraste contigo mismo, empezaste a estudiar, a hacer grandes cambios, te conectaste con el Ser Supremo sabiendo que somos uno. Después de todo eso, los canales y los caminos se están abriendo frente a ti, liberando ataduras, miedos, agobios, angustias. Cuando hasta el miedo es ego, es el no equivocarme, el que no debo de hacer las cosas así, y si no me salen bien, pues no. Ahorita, mi querido Sagitario, todo te está funcionando de manera sensacional, todo está funcionando a tu favor. Te invito a que, como siempre, mantengas los pies en la tierra y los ojos hacia el cielo, y pues a todos mis Sagitarios les voy a dedicar una de mis frases predilectas. Sí dije, una de mis frases predilectas, se me había pasado. La gente positiva es aquella que se cayó, se levantó, se sacudió, se curó los raspones, le sonrió a la vida y le dijo, ahí voy de nuevo. Esa es una frase muy sagitariana y la comparto. Para ti, mi querido Capricornio, no esperes más. Te he dicho, ya es que me estoy muy emocionada, tengo varias semanas diciéndote que las cosas están funcionando cada vez de mejor manera. Sí. Saturno en Acuario, que ahorita está Saturno en Acuario, todavía no pasa a Capricornio hasta que va a seguir retrógrado, pero hasta el 1 de julio. Tenemos muy buenos aspectos que te van a dar la oportunidad entre lunes y martes de hacer algo nuevo, de hacer algo diferente. Cuando ya pase a tu signo, no va a haber nadie que te limite. ¿Qué estás esperando para hacer que las cosas sucedan? Haz esa llamada, manda ese correo, quítate las penas, corre por tus sueños, tienes todas las de ganar, eres una persona hábil, astuta, ágil, con mucha inteligencia, con muchísima capacidad, con muchísimos planes nuevos. Si lo quieres lograr, lo puedes lograr. Lunes y martes son efectivísimos. Y el miércoles, que es 1 de julio y que ese día se abren portales y canales de abundancia y demás,
vas a tener muy buenos aspectos a tu casa del dinero. Así que si lo traes en mente, lo puedes realizar. Para los Acuario, si has estado pues un poco incómodo o inquieto ayer o antier, es que significa que los ángeles, los guías, los maestros te han estado mandando muchísima información. Toma tu papel, tu pluma, tu diario del día, tu diario de ángeles, tu diario de vida, llámale como quieres, una simple hoja y un bolígrafo, una pluma, y escribe la información que te está llegando. No te inquietes si de repente escuchas palabras raras o cosas que dices, ¿y esto qué es lo que me están diciendo? Los ángeles se comunican de una y mil maneras. Si tú le preguntas a tu ángel cuál es la duda y la inquietud que has estado teniendo estos últimos días, te va a dar la respuesta justa, correcta y adecuada que tú debes de escuchar. En tu hogar va a haber una fiesta, reunión o evento con tus seres amados, donde vas a recibir una noticia que te va a dar muchísima felicidad y muchísima alegría. También estás haciendo un contacto con personas nuevas en tu vida con las cuales pues o vas a aprender o vas a compartir conocimiento. Alguna de los dos puntos, aprender o a compartir. A su vez, en cuestiones sentimentales se marca el inicio de una relación o la formalización en una relación sentimental. Para mis Piscis, Júpiter pues es un planetazo. Todos son unos planetazos, pero Júpiter es el planeta de la buena fortuna, del triunfo, del éxito, de la abundancia, de la prosperidad, de la benevolencia, de la expansión. Júpiter está aspectándote de manera interesante, mi querido Piscis, dándote lo que tú necesitas. ¿Qué es lo que tú necesitas? Confiar, creer, dar ese paso que postergas por lo que haya sido. No lo postergues, ya no lo postergues. Si lo traes en la mente, si lo has estado sintiendo, si te emociona, si te sientes mariposas en el estómago, eso hay que hacerlo. Tu intuición y tu percepción es clara en estos momentos. Claro, toda esta semana. Además, te recuerdo que este eclipse que vamos a tener el día 4 a las 11 de la noche con 44 minutos hora del centro, el eclipse te va a multiplicar tu intuición y tu percepción. Te invito a que enciendas una velita, hagas tus preguntas de dudas o de inquietudes que tú tengas y te dejes ir con la velita. Deja que te llegue la información que traes en la mente y escribe toda la información que te está llegando. Apagas tu velita y fluye. Esta semana vas a recibir, puede ser una llamada o puede ser por medio de correo electrónico, unas propuestas o unas respuestas de algo nuevo, diferente, que vas a darle inicio, no en estos días ni en estos meses, hasta el mes de septiembre, pero con muy buenos cambios en tus ingresos. Es muy buen momento de reencontrarte contigo. Estás muy bien, estás elevando tu autoestima, estás elevando tu amor propio, pero te invito a que lo hagas con más fuerza y con más poderío, porque en la medida que tú más te eleves, tú mismo abres más tus canales de abundancia y de prosperidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan una semana llena de luz, de fuerza, de energía. Suscríbete a nuestro canal, ponle campanita, porque con la campanita YouTube te avisa de todo lo que subimos todos los días, las recetas, las frases del día, las preguntas que ustedes nos hacen, el apoyo de nuestros expertos en nuestro canal. Además, pues no te pierdas ser de los primeros en saber, ya están los horóscopos de la semana. Síguenos en nuestras redes sociales, ahí también todas las redes sociales, todas dicen Misada Mohamed, están verificadas y te ligas acá hacia nosotros en nuestro canal de YouTube. De nueva cuenta, mucha luz, mi raza amada. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.